La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El juez del caso Koldo pide al Supremo que impute al exministro socialista José Luis Ábalos por su papel principal en la trama. Por esta razón, Alberto Núñez Feijóo reclama al presidente del gobierno que dimita, aunque Pedro Sánchez insiste en que no echó a Ábalos del gobierno porque tuviera sospechas de nada, sino por el desgaste político. En el año 2021, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España, la labor del Ejecutivo, después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España. Vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del gobierno. Es el 1 en decadencia y el 0 en servicio público y futuro de nuestro país. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su gobierno y en su partido. Núñez Feijóo señala a Sánchez por el caso Koldo y evita referirse al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que, como les adelantamos ayer aquí, intentó desgravarse gastos de las vacaciones que compartió con la presidenta madrileña. A Alberto González Amador la justicia le ha abierto una nueva investigación, pero Ayuso evita dar explicaciones sobre estas novedades. Lo que hace como respuesta es señalar a Sánchez. Un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Esto es un Estado policial, porque la definición clásica de un Estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un Estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos. Bueno, así es como se escribe la crónica política del día a partir de las informaciones judiciales. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Por situar, el juez de la Audiencia Nacional pide formalmente la imputación de Ábalos por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En Madrid, el Tribunal Superior archiva la querella que Begoña Gómez presentó contra el juez Peinado por prevaricación. En Madrid también, la jueza que lleva el caso del novio de Ayuso por fraude amplía la investigación con una pieza separada, para indagar, en este caso, en la relación de Alberto González Amador con el Grupo Quirón, que recibe adjudicaciones millonarias de la comunidad. Empecemos por esta decisión, porque esto ya no es la investigación que conocíamos hasta ahora. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esto es otro caso, al margen de lo que acabe pasando con esa investigación sobre fraude. Sí, porque la jueza lo que ha hecho ha sido estimar parcialmente el recurso de PSOE y PP y ampliar la lista de delitos por los que investiga la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, abriendo una segunda causa contra él. A los presuntos de falsedad documental y fraude fiscal por importe de 350.000 euros se le suman ahora los de corrupción en los negocios por usar una empresa para ocultar los pagos de sus trabajos a Quirón y pagar así menos al fisco. También se le suma el de administración desleal. Esta empresa que usó no tenía medios para acometer los trabajos. Estaba vinculada a Fernando Camino, directivo del gigante sanitario, y Alberto González Amador la compró poco después por $500.000 de euros. Todos estos son elementos que llevan a la jueza a considerar la tesis de las acusaciones populares, que la compra de la sociedad pudo ser una contraprestación por los contratos que la pareja de Ayuso obtuvo de Quirón o por otros negocios de venta de mascarillas que hizo durante la pandemia con este directivo de Quirón. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. En el caso Koldo, la novedad está en el paso que ha dado el juez de la Audiencia Nacional para que Ábalos sea imputado. Sí, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, la Audiencia Nacional sitúa a Ábalos en la cúspide de una organización criminal por su papel principal en esta red. El magistrado Ismael Moreno habla de indicios fundados y serios porque estaría acreditada la intervención de Ábalos para adjudicar los contratos de las mascarillas a la empresa de Víctor de Aldama, gestiones que le permitieron disfrutar supuestamente de varios cohechos. El principal, un chalet en la localidad gaditana de la Alcaidesa como pago por su mediación. El juez también hace suyo el informe de anticorrupción que desvincula a Ábalos del rescate de Air Europa, aunque sí detalla varios indicios de tráfico de influencias porque de las conversaciones intervenidas en los móviles de la trama, dice el magistrado, se aprecia como Víctor de Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa. A las 8:30 ampliamos los detalles. Pedro Javier, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Después de la cumbre en Portugal, preguntaron a Sánchez por Ábalos y por ese rescate que ahora mencionaba Bañuelos, el rescate de Air Europa. Ese rescate se hizo con préstamos y con condiciones muy estrictas
a Air Europa. Y por tanto el contribuyente español lo que tiene que saber es que evidentemente lo que estamos haciendo ahora mismo es cobrar esos préstamos. Y respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno. Y las volvería a tomar hoy también. Las volvería a tomar, dijo Sánchez. Es por Ábalos por lo que Feijóo pide la dimisión del presidente, aunque, como decíamos, evita referirse a la investigación, ahora ampliada, sobre González Amador. De hecho, si Feijóo se refirió ayer a Díaz Ayuso, fue para respaldar la decisión que ha tomado la presidenta de Madrid de plantar mañana a Pedro Sánchez en la Moncloa, pese a que el propio Feijóo dijo que eso sería un error, no acudir a entrevistarse con el presidente del Gobierno. ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática? Se insiste en que es una corrupta y a su familia se le llama delincuente confeso. ¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones? Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP sitúa el caso Ábalos en el centro de su mensaje mientras evita el caso del novio de Ayuso. Sí, en Génova la consigna ayer fue no pronunciarse sobre las revelaciones de la cadena SER sobre Díaz Ayuso y su pareja, ni una palabra. Hubo un clamoroso silencio durante toda la jornada hasta que Feijóo compareció por la tarde, y no es que el líder del PP se refiriese abiertamente al caso, sino que con esta velada mención se sumaba la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, responder sobre el caso de González Amador disparando a Pedro Sánchez y su mujer. A día de hoy la realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del Gobierno. El único político del que su pareja ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados objeto de investigación judicial es el presidente del Gobierno. Y el único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta, el uno, es el presidente del Gobierno. Decía Feijóo que Sánchez es el único político que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios, y menos de una hora después Ángels, la jueza, ampliaba, como escuchábamos, la investigación a la pareja de Díaz Ayuso precisamente a delitos como ese, el de corrupción en los negocios. No ha sido posible desde entonces conseguir una valoración oficial de la calle Génova. Mariela, gracias. A vosotros. El tono duro del debate político no se ciñe solo a los casos de corrupción. Ayer subieron de nivel los reproches en el debate por la vivienda, pero subieron de nivel entre partidos que en teoría son socios. Este fue, por ejemplo, el cruce entre Ione Belarra, Podemos, e Isabel Rodríguez. Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como usted, que tiene 3 viviendas. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Y este fue el cruce entre la ministra y Alberto Ibáñez de Sumar. Porque si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. ¿Con quién está usted? ¿Con el Gobierno o con la oposición? Esta semana Sumar votó junto al PP y dejó al PSOE al margen. Ayer vimos este cruce con Podemos, que está consultando a la militancia las condiciones que pone al Gobierno para aprobar los presupuestos. Y con este panorama esa es la pregunta, si el Gobierno va a poder sacar adelante las cuentas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Se daba por hecho que lo más complicado lo iba a tener el PSOE con Junts y con Esquerra, pero ha cobrado cuerpo la distancia no solo con Podemos, sino también con Sumar. Sí, al PSOE se le está complicando la negociación presupuestaria, pero esta vez por la izquierda. Podemos ha elevado al máximo la presión y ya incluso deja claro que ellos, como Junts, no son socios de un gobierno que ven en sus horas más bajas, así que se disponen a ir a una negociación a cuchillo, dicen, y presumen de que tienen las manos totalmente libres, no como Sumar. Pero los de Yolanda Díaz se han lanzado también a distanciarse del PSOE más que nunca en toda la legislatura, como vimos ayer o en la votación del martes. Han tomado la decisión de marcar perfil propio ante el riesgo de ser arrastrados, dicen, por un PSOE que creen que no está siendo ambicioso ni con vivienda, ni con la reforma fiscal, ni con la respuesta a Israel, y no están dispuestos a que Podemos les arrebate esas banderas. Mientras, Moncloa confía en que se acabe imponiendo el sentido común de la izquierda, dicen, y que la pugna entre Sumar y Podemos se quede en aspavientos y no suponga una amenaza real a las cuentas. Ana, gracias. A vosotros. Y en cuanto al debate de la vivienda en sí, queda este anuncio que hizo la ministra Rodríguez: impedir que las viviendas protegidas puedan venderse en suelo libre. Y es que la descalificación de la protección de aquellas viviendas hace que hoy no podamos contar con ese parque, con aquellos recursos que fueron sufragados por todos. Primer aprendizaje del pasado, señorías. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Escuchada la propuesta de la ministra, la pregunta es por la viabilidad de esta medida, si va a resultar efectiva.
Sí, a la espera de saber cómo se articula esa propuesta, lo que busca el Gobierno con ella es frenar el trasvase de vivienda protegida al mercado libre, que es lo que ha dejado a España a la cola en esta materia. Es una medida que pretende, por un lado, conseguir un efecto acumulativo, es decir, que toda la vivienda social que se construya a partir de ahora lo sea para siempre, y por otro, terminar con esa corriente especulativa que ha permitido a muchos comprar barato para después, caducada esa calificación, pasados 10-15 años, poder vender mucho más caro. Decía la ministra que haber permitido todo esto ha sido un error que ha agravado la crisis actual. Que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Y es que los cálculos dicen, de hecho, que si toda esa vivienda que se calificó inicialmente como social siguiera siéndolo, España tendría casi 5 millones de viviendas protegidas. Según Funcas, llegaríamos así a niveles del 9%, muy por encima, por tanto, del 2% de la actualidad y alineados con la media de los países europeos. Y ya que estamos con la economía, y una última hora que son los beneficios que empiezan a presentar los bancos. Acaba de publicar los suyos Bankinter y suben un 7%. Javier Ruiz, cuéntanos. Sí, Bankinter vuelve a mejorar resultados y fundamentalmente están tirados por crédito inmobiliario y por comisiones, así que toda esta situación inmobiliaria está siendo rentable para la banca. Bankinter gana 731 millones en 9 meses, es un 7% más que el año pasado y son 46 millones más. ¿Cuál es la clave? Primero, un aumento de ingreso por comisiones del 14%, Ángeles, hasta el punto de que las comisiones representan ya 1 de cada 4 euros que gana Bankinter. Y segundo, un aumento de márgenes porque está prestando más, aunque bajan los tipos, se está concediendo más crédito. Bankinter sube en esos márgenes un 5,5%. Así que llueva, nieve, haya tormenta, la banca sigue ganando 7% más, nuevo récord a la espera de las grandes entidades la semana que viene. Javier, gracias. Hasta ahora. Conviene aprovechar el sol que va a hacer hoy porque se acercan la lluvia y el frío, Jordi. Será sobre todo a partir de mañana y durante el fin de semana. Hoy solo esperamos que llegue este cambio avanzada la tarde en Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, también en el norte de Extremadura. Es aquí donde, insistimos, avanzada la tarde tendremos algunos chubascos y antes en la mayor parte del país, lo que decías, muchas horas de sol. Ahora ambiente fresco, frío en el interior, cuidado en carretera, también hay algunos bancos de niebla, pero acabará haciendo sol y con él ambiente muy suave esta tarde, máximas de 20 a 25 grados en la mayor parte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El PP español ha votado en el Parlamento Europeo a favor de estudiar que se creen centros de deportación de migrantes en terceros países de la Unión. Ha votado por ampliar el modelo de Giorgia Meloni, que deporta a Albania a las personas migrantes. Esa es la posición del partido en Europa y los diputados conservadores españoles la han respaldado, pese a que Feijóo había evitado hasta ahora apoyarla explícitamente. Ahora ha votado a favor. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El Partido Popular ha apoyado una serie de enmiendas de la ultraderecha sobre migración irregular. El Pleno sometía a votación una resolución que habían pactado previamente las fuerzas europeístas con las prioridades para los presupuestos del año que viene. Pero en la votación, la extrema derecha ha presentado una serie de enmiendas con propuestas como más financiación para el control de las fronteras o una petición que las instituciones estudien la idea de establecer centros de retorno en territorio extracomunitario y, en caso necesario, recoge la enmienda, destinar para ello la financiación adecuada. Los populares han apoyado esas propuestas, así que el resto de fuerzas europeístas han respondido saliéndose de la ecuación inicial. No han apoyado el texto que habían pactado previamente. Se ha roto el consenso entre las fuerzas europeístas. El resto de fuerzas acusan al Partido Popular de salirse del consenso, alinearse con los ultras y romper el cordón sanitario. En Estados Unidos. Quedan menos de 2 semanas ya para las elecciones allí en ese país, con las encuestas hablando de un empate, prácticamente todas ellas, entre Harris y Trump, y de lo que se habla ahora mismo es de quien fue jefe de gabinete del expresidente, que asegura que Donald Trump dijo en una conversación privada que ojalá él, Trump, tuviera generales como los que tuvo Hitler. Harris salió ayer a advertir del peligro que supone que Trump vuelva a la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, campaña eclipsada por las declaraciones de quien fue el jefe de gabinete más longevo de Donald Trump, John Kelly, que en una entrevista ha asegurado que Trump admira a dictadores, que llegó a alabar a Hitler y que es directamente un fascista. Revelaciones que Kamala Harris ha dedicado todo el día a denunciar. Lo ha hecho una, otra, y otra vez. More like Hitler's generals, Anderson
guardándose los mejores ataques para el foro que ha organizado la CNN, un evento de máxima audiencia donde ha atendido a preguntas de votantes indecisos, independientes y también primerizos. Tachando al republicano de un peligro para la democracia, acusaciones que no parecen afectar a Donald Trump, que ha tachado a John Kelly de degenerado y tonto y que desde Georgia ha seguido haciendo campaña y atacando duramente a la vicepresidenta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha publicado su primer análisis mensual sobre el discurso de odio en redes sociales y su conclusión es que el racismo corre sin control en la red. Javier Ruiz Martínez. El 48% de los discursos de odio dirigidos contra migrantes fueron agresivos y explícitos, mientras que un 26% incitaba directamente la violencia con amenazas. El 13% abogaba por la expulsión de migrantes. Los colectivos más afectados fueron personas del norte de África, afrodescendientes y musulmanes. El 38% de los mensajes promovían el descrédito basado en estereotipos. El 34% deshumanizaba a las personas. Respecto a las redes sociales más incumplidoras, Instagram fue la plataforma que más contenido retiró a demanda de contenidos racistas, 32% de ellos, mientras que TikTok ni siquiera respondió. En 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Joan Subirá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.